Estimados compañeros, buenas noches, estimado docente. Hoy abordaremos el tema sociología jurídica o sociología del derecho. Como tema tenemos concepto, origen, padres fundadores como ciencia, alcance, características, métodos, fundamentos y fundamentos epistemológicos. Sociología jurídica o sociología del derecho. Bien, dentro de lo que es concepto, entendemos que sociología jurídica es la ciencia que estudia el fenómeno producido por las actuaciones humanas de vivir en sociedad, la cual se organiza con la finalidad de someter algunas conductas del ser humano, las cuales han sido sancionadas y equilibradas con el objeto de satisfacer la necesidad de la sociedad, creando deberes y derechos. Esta ciencia se encuentra sumergida en la dinámica social y estática. También entendemos que la sociología jurídica es la rama que examina la creación, la particularidad, la adaptación, las variaciones, los problemas y la eficacia que todo aquello relacionado a las conexiones entre el derecho y la sociedad. Sabemos que su finalidad es encontrar las leyes o las causas que examinan el origen, el crecimiento y los diferentes sistemas e instituciones del derecho para que esto opere dentro del marco de la sociología general. Su origen. En el siglo XIX ya había empezado sus estudios y analizar sobre la sociedad como un objeto de estudio desde la perspectiva mucho más científica. El término sociología fue introducido por Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva entre los años 1830 y 1842. Bien, durante la historia de Henry de Saint-Simon ha sido visto como el autor de la sociología. Fue el primero en ocuparse de la investigación y teorización científica de las manifestaciones sociales. Existen otros autores que han proporcionado mucho, entre ellos Augusto Comte, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber y Herbert Spencer. Los padres fundadores. Tenemos Augusto Comte, creador de la ley de los tres estadios y pensamiento mítico religioso, racional abstracto y científico. Émile Durkheim define que para la sociología pudiera llegar a ser científica, tendría que estudiar los hechos sociales que configuran nuestra acción individual. Para Karl Marx, la perspectiva teórica de Marx se basa en lo que él denominó la concepción materialista de la historia. Para Max Weber define que la religión tiene influencia en las explicaciones de la sociedad. Bien, sociología jurídica como ciencia es una disciplina científica que intenta explicar las causas y efectos de las normas jurídicas. En tanto, ciencia es un conjunto de enunciados que pretenden ser verdad. También sabemos que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Como todas las ciencias, es abierta y empírica, ya que se refiere a hechos observables y busca descubrir las relaciones que existen entre ellos, tal como efectivamente se dan. Su alcance es amplio. En ella encontramos la microsociología, encargada de analizar grupos pequeños, primordiales, y la macrosociología, que comprende colectividades amplias,
y sociologías aplicadas que observan una apariencia clara de la vida social. Tiene como fin examinar de manera científica a la sociedad humana y a las poblaciones. Reconoce los valores sociales latentes en las normas y principios jurídicos. Examina y comprende el lazo entre las normas de la sociedad, los grupos sociales, las instituciones globales, valores y principios. Sus características. Es informativa y crítica. De esto podemos entender que aporta soluciones reales y adecuadas a los problemas de la sociedad. No es paradigmática, que sus conclusiones se presentan en el marco de la probabilidad y no en el de la seguridad y certeza. Autónoma, se refiere estrictamente a aspectos metodológicos. Independiente, que tiene como propósito estudiar las implicaciones que hay entre la sociedad y el derecho y la solución de los problemas derivados de esta interacción. Interdisciplinaria, implica la apertura del investigador hacia los avances de la ciencia, teorías y descubrimientos. Teórica empírica, consiste en observar, medir y experimentar la realidad que queremos conocer. Bien, los métodos de la sociología jurídica emplean métodos semejantes a la sociología general, y estos son la observación, que es el procedimiento usado para conseguir la información escrita. La interpretación consiste en sacar de un escrito la información absoluta sin distorsionar el significado de la idea principal. Comparación es examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Y como método histórico, que es el más empleado para analizar la historia y lograr obtener un aprendizaje racional de los fenómenos jurídicos. Dentro de los fundamentos de la sociología jurídica tenemos el histórico, teórico y el práctico. El histórico tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. El teórico estudia las sociedades humanas y el práctico se ocupa del estudio de las partes constituyentes y las dinámicas internas de las sociedades humanas. Y como final tenemos el fundamento epistemológico, que faculta distinguir las conjeturas filosóficas de sí misma, su propósito de aprendizaje, valores involucrados y la fundación de la inteligencia, la organización razonable de sus teorías, los procedimientos utilizados en la investigación y la exposición o comprensión de sus resultados. Esto es todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.